Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les damos la bienvenida a este tiempo donde se va a exponer una vez más la palabra del Señor. Y pues hoy es sábado y los sábados pues se están compartiendo temas escatológicos y el tema es la manifestación gloriosa de Jesucristo. Amén. Es la séptima parte. Así que no se lo pierda, hermanos. Le invitamos que junte a su familia para que puedan escuchar la palabra del Señor. Sus vidas van a ser bendecidas. Y pues también, ¿verdad? Para que tengan donde anotar, tenga ahí su Biblia, su libreta, su lapicero, para que vaya anotando, ¿verdad? Y pues luego usted pueda estudiar cada pasaje bíblico que se va a mencionar en esta tarde. Amén. Pues damos gracias a Dios por sus bendiciones, ¿verdad? Porque cada día Él está con nosotros y con nuestra familia. Y así como nos da ese alimento físico, pues también Dios cada día nos da ese alimento espiritual que pues a través de sus siervos, ¿verdad? Él les da esa revelación para que su iglesia pueda ser alimentada. Así que vamos a orar en este momento. Vamos a pedir a Dios que nos dé ese espíritu de sabiduría, de revelación, ¿verdad? Para que podamos comprender y entender su palabra y también, hermanos, pues para que podamos aplicarla a nuestras vidas, ¿verdad? Porque no nada más es escuchar, sino tenemos que poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar en este momento. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Dios, por tus bendiciones. Gracias por lo que tienes preparado para nosotros en esta tarde, Padre. Siempre hay ese alimento espiritual, esos pastos verdes que tú nos das día con día, Dios, porque somos tus ovejas, somos tus hijos. Gracias, Dios mío. En tus manos ponemos este tiempo. Espíritu Santo, dirige de principio al final. Toma control de todo, Dios mío. Pedimos que tú nos dejes espíritu de revelación, de sabiduría, Padre, para que podamos entender y comprender tu palabra en esta tarde. Usa la vida de tu siervo José Manuel, ayúdalo, Dios mío, y úsalo como un portavoz de tu palabra. Habla a través de él, Dios, y bendice a nuestros hermanos, a sus familias. Que tu palabra, Dios mío, traiga bendición a sus vidas abundantemente, Padre. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, Dios me los bendiga en esta tarde. Vamos a estar hablando hoy acerca de un texto que está en Apocalipsis capítulo 19, verso 13. Hemos estado hablando los sábados acerca de la manifestación gloriosa de Jesucristo. Es decir, hemos hablado acerca de la segunda venida de Jesucristo y con qué carácter va a venir nuestro Señor, de qué forma va a venir el Señor, cuáles son las características de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo para ese tiempo. Y hemos estado diciendo que Cristo Jesús viene por su amada, hermanos, antes de esa manifestación gloriosa, antes de la segunda venida de Cristo, antes de que todo ojo le vea, el Señor va a venir por su amada, hermanos, y la Biblia dice que vendrá como ladrón en la noche. No para la iglesia, sino para el mundo y para aquellos que no están preparados. Entonces, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 19, verso 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Eso lo vimos el sábado pasado
y hablamos, ¿verdad?, del derramamiento de sangre del Cordero de Dios. Pero aquí en este verso sigue diciendo, y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces el Señor viene ahora como el Verbo de Dios. Esto es interesantísimo, hermanos, porque esa palabra verbo tiene una connotación profunda, un significado muy, muy importante, hermanos, para que nosotros podamos ser edificados y podamos, hermanos, confiar en el verbo. Y eso, ¿qué significa, hermanos? El verbo para mí ha sido un poquito complicado, ¿verdad? Entender este concepto, esta palabra, porque dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, comencemos con esa palabra que se llama, o con esa palabra que dice, y su nombre, nombre. La palabra nombre, hermano, tiene que ver con la autoridad, ¿verdad? Con la autoridad de la persona, con el carácter que tiene. Y esa palabra, ese vocablo, nombre, viene de la palabra ónoma, que tiene que ver, hermanos, también con el nombre propio de la persona. Entonces, ahora viene con un nombre propio, ¿verdad? Recuerden que al Señor Jesucristo, el ángel le dijo que se llamaría Jesús, que le pondría nombre Jesús, y luego también que su nombre sería Emanuel. Y así podemos encontrar, pues, que también el nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero aquí, hermanos, está refiriéndose a su reputación. Lo que se dice acerca de una persona, eso tiene que ver con el nombre, incluso con la categoría de esta persona, que en este caso es de Jesucristo. El rango, la majestad, el poder, la excelencia. Todo esto tiene que ver con el nombre, hermanos, que ahora nuestro Señor Jesucristo trae en su segunda venida. Y dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, esa palabra verbo, hermanos, es donde vamos a tratar de explicarla con la ayuda de Dios, que el Señor nos dé su gracia, nos dé revelación, hermanos. El verbo, hablando en un sentido secular, hermanos, en español, digámoslo, en gramática, el verbo es la parte de la oración que es una expresión, ¿verdad? El verbo es una parte, pues, de la oración que expresa, primero que nada, hermanos, expresa una acción, ¿sí? El verbo es una acción, es un hecho, es un acto, es una operación, hermanos, y en este caso, al decir que Cristo o que Jesús es el verbo de Dios, hermanos, estamos hablando que es lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha operado, el acto de amor más grande que Dios ha dado o ha hecho por la humanidad. Jesucristo es el verbo, es la acción de amor de Dios por el mundo. Por ello dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el verbo es la parte de la oración que expresa una acción, pero también, hermanos, expresa un movimiento, el verbo. Y cuando hablamos de movimiento, es un cambio de lugar, se refiere a un cambio de posición. Eso es un movimiento, algo que cambia de lugar, algo que cambia de posición. Y ciertamente Jesucristo, hermanos, el verbo de Dios vino a hacer un movimiento en nuestras vidas. ¿Por qué? Primero, el movimiento que Él hizo, siendo Dios, hermanos, cambió de lugar, cambió de posición. Él se hizo hombre por nosotros, hermanos, se hizo carne por nosotros, el verbo.
Y luego a nosotros también nos cambió de lugar, nos cambió de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el verbo es la parte de la oración que, hermanos, que expresa una acción, un movimiento, pero también que expresa existencia. El verbo expresa, hermanos, existencia. Eso quiere decir que Dios es real, que el verbo existe y como Él existe, nosotros también. El Señor viene a darnos sentido a nuestra existencia. Viene a darle una realidad a nuestro ser para que nosotros, hermanos, entendamos de dónde venimos, quiénes somos, qué venimos a hacer a esta tierra y a dónde vamos. Entonces el Señor, hermanos, resuelve nuestro problema existencial. Él es el verbo. Luego de eso, hermanos, el verbo es la parte de la oración que expresa una consecución, es decir, un proceso. El verbo, hermanos, el Señor Jesucristo nos mete en un proceso, ¿sí? Pero ese proceso va a dar un resultado. Lo que el Señor se ha propuesto hacer con nosotros lo va a lograr. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el verbo. Es la parte de la oración que expresa una consecución. Ese es el verbo. Él, hermanos, comenzó la buena obra en nosotros y la va a terminar, la va a llevar a buen término. Entonces, cuando hablamos de una consecución, que el verbo, hermanos, expresa una consecución, se está refiriendo pues a que hace referencia a acceder, a recibir y a obtener aquello que se busca. Entonces, en Cristo Jesús nosotros accedemos a la vida eterna, accedemos al reino de los cielos, accedemos a recibir las promesas del Señor y a obtenerlas, pues, si la buscamos. Entonces, esto tiene que ver con el verbo. Y también, hermanos, el verbo es la parte de la oración que expresa una condición, ¿sí? O un estado del sujeto. El Señor Jesucristo vino a revelarnos la naturaleza y las características del Dios Todopoderoso, del Padre. Y al mismo tiempo, hermanos, vino a cambiar nuestra naturaleza y a darnos una condición a nosotros, primeramente espiritual, hermanos, a cambiarnos de estado, ¿verdad? Y a darnos características que definan o que nos definan como hijos de Dios. Entonces, Jesucristo es el verbo. Jesucristo es la acción de Dios. Pero la acción de Dios, hermanos, entre los hombres. Yo espero estarme explicando, hermanos, porque pues la verdad que sí es un poquito, pues el tema, no sé, ¿verdad? Si usted lo vea profundo o no, pero para mí sí es algo que está un poquito complicado, pero el Señor nos ayuda. Ahora, Jesucristo es el verbo que expresa una acción, un movimiento, existencia, una consecución y una condición o estado del sujeto. Ahora, veamos qué significa, hermanos, aparte, pues ya no en gramática, sino en la filosofía, por ejemplo. En la antigüedad secular, se creía que el mundo había sido creado por una fuerza impersonal. Incluso todavía algunos creen que todo se creó por casualidad. Hubo una causalidad, hay una causa y un efecto, ¿verdad? Entonces se cree que el mundo ha sido creado por una fuerza impersonal, una fuerza que no es una persona, sino es una fuerza. Y a ello
le llaman logos en la filosofía, en la antigüedad secular. Los estoicos, por ejemplo, los estoicos hablaban que, hermanos, el mundo había sido creado por un logos, o sea, una fuerza. En la Biblia, la mejor traducción de esa palabra logos, porque cuando vemos el verbo de Dios, en el griego dice el logos de Dios. Pero, hermanos, la palabra logos, algunas traducciones o algunas Biblias lo traducen como la palabra, ¿sí? Entonces Jesucristo es el logos de Dios, es la palabra de Dios. Para los hebreos, hermanos, Dios y la palabra, o Dios y su palabra, hermanos, son una unidad. O sea, es lo mismo. ¿Por qué? Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego dice, y dijo Dios, sea la luz. Y entonces Dios, hermanos, con su palabra hizo todo, con el logos. Entonces, para los hebreos, Dios y su palabra son una unidad. Entonces, retomando el punto, en lo secular, para los filósofos y para algunos científicos, hermanos, el mundo fue creado por una fuerza impersonal. Para los hebreos, Dios es el creador de todo y Dios creó todo con su palabra. Y Dios y su palabra son una unidad. Entonces, el verbo, hermanos, que es la palabra logos, es algo dicho, algo que se dijo. Es algo que Dios dijo en este caso, porque es lo dicho por Dios. El diccionario Strong, usted lo puede encontrar en el numeral G3056 y dice que incluye el pensamiento de Dios. Jesucristo es el pensamiento de Dios. Jesucristo es lo que Dios dijo, o es el que Dios dijo que enviaría. Como estamos hablando de este tema, ¿verdad? Del verbo de Dios, de la segunda venida de Cristo, Él viene ahora como el verbo de Dios. Jesucristo es el sujeto del discurso. Él es el sujeto del mensaje. El mensaje de Dios es Jesucristo. Desde el principio de la palabra de la Biblia, hermanos, hasta el final, Jesucristo es el centro del discurso. Jesucristo es la expresión divina. Jesucristo vino a darnos a conocer al Padre, porque Él es la palabra de Dios, es el verbo de Dios. Y cuando hablamos del verbo, estamos hablando del logos. Jesucristo es la noticia, es el evangelio. Jesucristo es la palabra, Jesucristo es la propuesta de Dios para la salvación del mundo. Jesucristo, hermanos, es la doctrina bíblica, hermanos, que se encuentra pues en cada una de los capítulos de la Escritura. No sé si hasta aquí usted me está entendiendo, pero cuando hablamos de que Jesucristo es el verbo de Dios, estamos diciendo que Jesucristo es la expresión divina, es la palabra, Él es la enseñanza, la doctrina divina, Él es el evangelio, Él es el mensaje, Él es el sujeto del mensaje, es el centro del mensaje que Dios ha mandado a este mundo. El diccionario Tuggy, hermanos, nos dice que es la enseñanza. Incluso aquí hay algo que a mí me llama la atención, que el diccionario Tuggy dice que el logos es el ajuste de cuentas. Entonces, hermanos, si Cristo viene como el verbo de Dios, viene a ajustar cuentas. Viene a poner en orden. ¿Sí? Jesucristo es la causa. Jesucristo es el asunto. Mire qué tremendo, man.
Como cuando alguien hace una carta, ¿no? Y entonces en esa carta en la parte de arriba pues, ponemos asunto. Y ahí en el asunto al lado ponemos de qué se trata la carta. Bien, Jesucristo, hermanos, es el asunto de las Sagradas Escrituras. De Él trata todo, hermano. Él es el maná que descendió del cielo. Él es la roca. Él es la nube que cubría, hermanos, a los israelitas en el desierto. Y Él es la columna de fuego que les daba calor de noche. Jesucristo, hermanos, es el Cordero Pascual. Jesucristo, hermano, el candelabro, Jesucristo es el propiciatorio, Jesucristo, hermano, Jesucristo es el tema, es el asunto de la palabra de Dios. Todo lo que está escrito en la palabra, todo lo que tiene que ver con revelación es Jesucristo. Él es el verbo, Él es él es el escrito, Él es la palabra y Él es la revelación de Dios. Yo espero hasta aquí y le voy a seguir explicando hasta que no haya duda de lo que estamos diciendo. Hermanos, la Biblia tiene un tratado. Trata sistemáticamente de un tema. Jesucristo es el tratado de la Biblia. Es el tratamiento sistemático de la Biblia. Jesucristo es la palabra, es el mensaje. Hermanos, Jesucristo es el verbo y ese verbo es un título para Cristo. Jesucristo, hermanos, cuando hablamos del logo, Jesucristo es el motivo. Por eso alguien cantaba, Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. Entonces, Jesucristo es el motivo, es la causa por la cual, hermanos, algo sucede. Todo lo que sucede en la palabra de Dios es por causa de Cristo. Entonces, cuando se llama a Jesucristo el verbo, la palabra, se está afirmando que Él, Jesucristo, es la forma corpórea de toda la revelación de Dios en las Escrituras. ¿Cómo ve, hermana Olga? ¿Voy bien? Bueno, entonces, yo espero que esta palabra quede bien clara en nosotros. Jesucristo es el verbo. Por eso dice Apocalipsis 19:13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Él viene otra vez, pero ahora viene con un nombre. Su nombre es el verbo de Dios. La Biblia Castilian dice, su nombre es la palabra de Dios. Y fíjense cómo dice la Biblia lenguaje sencillo en ese mismo capítulo o en ese mismo versículo. Y su nombre era el mensaje de Dios. Entonces, Jesucristo es el verbo de Dios, Jesucristo es la palabra de Dios, Jesucristo es el mensaje de Dios. No hay otro mensaje, no hay otro evangelio, no hay otra doctrina. Jesucristo es el mensaje divino. Todo lo que necesita el hombre, el ser humano, mis amados hermanos, para que tenga paz y tenga salvación y tenga gozo, hermanos, es el mensaje de Dios. Necesita al verbo de Dios, necesita la palabra de Dios, necesita el mensaje de Dios. No necesita psicólogo, psiquiatra, no necesita, ¿verdad? Viajes de vacaciones, necesita el mensaje de Dios. Jesucristo es nuestro reposo también, eso lo dice la Biblia. Él dijo, si alguno está cansado y hay alguno que esté cargado, venga a mí que yo lo haré descansar. Entonces, el apóstol Juan menciona este título para identificarlo. San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Mire, en el principio era el verbo. ¿Y qué significa eso? Significa que en el principio ya existía. Ya existía.
Jesucristo ya existía. Por eso cuando Juan el Bautista dice, el que viene tras de mí, y yo no soy digno de desatar ni la correa de su calzado. Él es antes de mí. Pero Juan el Bautista le llevaba 6 meses de edad. Era mayor. Pero él dice que el que venía detrás de él, que era Jesucristo, él era mayor que él. Y Jesús mismo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, dice la versión Reina Valera. Y el verbo era Dios. 3 cosas aquí. En el principio era el verbo, ya existía. Y el verbo era con Dios, estaba junto a Dios. O sea que es Dios también Jesucristo, pero con una diferencia en funciones, pero de la misma esencia que Dios. Por lo tanto, el verbo también es Dios. La Biblia al día lo expresa de esta manera. Dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero la Biblia Dios habla hoy, en la versión 2002 dice, en el principio ya existía la palabra. Y aquel, mire, no dice aquello, sino dice y aquel, refiriéndose a una persona. Y aquel que es la palabra estaba con Dios. Y era Dios. La Biblia, hermanos, Castilian, dice, el verbo se hizo hombre. En el principio de todas las cosas era la palabra. Mire, el logos, la palabra de Dios. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios, pero esa palabra se hizo hombre. Tomó carne, se encarnó. La Nueva Traducción Arca Fernández dice, cuando todas las cosas comenzaron, ya existía aquel que es la palabra. Y aquel que es la palabra vivía junto a Dios. Miren qué tremendo. Y era Dios. Algunos dicen, hermanos, queriendo negar la divinidad de Jesucristo, que él era un Dios, y no es cierto. Jesucristo es Dios. Es la palabra viva. San Juan capítulo 1, verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquí hay algunas cosas muy importantes, hermano. El verbo, la palabra, se hizo carne. Fue hecho carne. Se le dio un cuerpo. Porque Dios es espíritu. Y eso nosotros lo podemos encontrar en la palabra del Señor, que el Señor escogió a María, hermanos, para que ella fuera el vaso, ¿verdad? Que tuviera el honor de llevar en su vientre, hermanos, la semilla de Dios. Y el Espíritu Santo fecundó el óvulo de María, de manera, hermanos, que se gestó en su vientre a Dios mismo. Y se hizo hombre, 100% Dios y 100% hombre. Por eso dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, estuvo. Por eso, hermanos, Él entiende nuestras necesidades. Él sabe las tentaciones por las que pasamos. Él conoce todo de nosotros. Por eso dice que nos acerquemos al trono de su gracia confiadamente, porque no tenemos un abogado que no entienda nuestras debilidades o nuestras deficiencias. Y entonces podemos acercarnos a Él, ¿verdad? Hasta el trono de su gracia confiadamente y reconocer nuestras fallas.
La Biblia Castilian dice en San Juan 1:14, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Nosotros vimos su gloria, gloria como de hijo único que viene del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces esa palabra se hizo carne, hizo morada entre nosotros. Hermanos, él permitió que viéramos su gloria como hijo único que viene del Padre. La Biblia Dios habla hoy en la versión 2002, dice, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros lleno de amor y de verdad. Y hemos visto su gloria, la gloria que como hijo único recibió del Padre. Pero algo importante y necesario que yo lo comente, hermanos, es que este verbo, dice la Biblia BTX, la Biblia textual, dice, y el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Por eso es que nosotros no celebramos la Navidad, mi hermano, porque Jesucristo no nació en diciembre. Él tabernaculizó y la fiesta de los tabernáculos es entre septiembre y octubre, hermano. Entonces, el verbo tabernaculizó entre nosotros. San Juan, primera de Juan, capítulo 1, verso 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Eso qué significa? Que, hermanos, nosotros hemos recibido de parte del Señor una bendición muy grande, porque Él lo que era desde el principio, lo oímos, lo vimos, lo contemplamos y lo hemos palpado con nuestras manos, porque es la palabra de vida. Eso dice la Castilian. La Biblia Castilian dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que nuestras manos han palpado acerca de la palabra de la vida, del verbo de vida. Porque la palabra nos da vida. Jesucristo es la vida. Y el que tiene a Cristo tiene vida, tiene vida zoe. A mí me gusta lo que dice la Biblia en lenguaje sencillo en este texto. La Biblia en lenguaje sencillo, hermanos, aquí hace no una traducción, sino como algo que pues el escritor de esta Biblia pues considera. Pero mire, me gusta lo que dice. Dice, esta carta habla de la palabra de vida, o sea, de Cristo, la cual ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. Jesucristo ya existía. La escribimos para contarles lo que hemos visto. Entonces se escribió la palabra para que nosotros pudiéramos conocer lo que otros vieron, hermano. Y nosotros también podamos verlo espiritualmente. Y dice, la escribimos para contarles lo que hemos visto y oído acerca de ella, acerca de la palabra, acerca del verbo. Entonces nuestros ojos y nuestros oídos tienen que abrirse para poder recibir la revelación del verbo de Dios, la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Para que juntos podamos alegrarnos completamente, hermano. Porque el verbo nos trae gozo. La palabra, hermanos, acaba con la tristeza, con el dolor. Así ustedes se mantendrán unidos a nosotros, dice esta versión, como nosotros nos mantenemos unidos a Dios, el Padre, y a su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, el verbo viene a unirnos. La palabra viene a unirnos. La palabra de vida es Jesucristo, que es quien da la vida verdadera. Y eso es la vida eterna.
Y luego dice, Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros. Y nosotros, sus discípulos, lo vimos con nuestros propios ojos. Lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo, dice esta versión. Ahora, hermanos, nosotros también podemos tener esa experiencia con el Señor. Pero como estamos hablando de la segunda venida de Jesucristo, de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, entonces el Verbo es Dios. El Verbo es el creador de todo lo creado. Sin Él nada de lo que ha sido creado hubiese sido o fuese sido creado. Pero en su segunda venida, hermanos, se va a manifestar también con este nombre, el Verbo de Dios, porque viene para ajustar cuentas. Y eso también tiene que ver con verbo. Viene a realizar una acción, el juicio de Dios. Viene para destruir a los que destruyen la tierra. Viene a ejecutar juicio y viene a llevar hasta su consumación los propósitos de Dios en contra de sus enemigos. Lo que fue escrito, la palabra que Dios dijo, se va a cumplir. No es que Dios ya se olvidó. Dios ha tenido paciencia con el mundo. Pero va a llegar, hermanos, a cumplirse todo esto, porque la palabra de Dios se cumple. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, el logos de Dios, no pasará. Amados hermanos, estemos preparados, porque de un momento a otro el Señor, hermanos, va a venir por su iglesia. El Señor va a llegar por su pueblo a la hora que no pensemos. Y después de eso, 7 años después, el Señor, hermanos, vendrá a esta tierra con gran poder y gloria y con un nombre, el Verbo de Dios. Así que compartamos la palabra del Señor, hermano. Hablemos la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo, porque el Señor viene pronto. Yo le invito a orar, le invito a pedir al Señor que nos ayude. Y si acaso, ¿verdad?, hemos fallado, hemos pecado en algo, hoy podemos pedirle perdón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Yo te ruego, Señor, que nosotros podamos recibir esa revelación del Verbo de Dios. Que podamos recibir, Señor, la revelación de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo. Pero también, Señor, que no solamente todo quede en logos, sino que también nos llegue, Señor, el rema de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias, Padre eterno. Yo te ruego que esta tarde extiendas tu mano, Señor, sanando a los enfermos, levantando al caído, perdonando a aquel que ha fallado, consolando al que necesita, Señor, alivio de sus aflicciones. Dios mío, restaura hogares, restaura familias, restaura matrimonios. Dios mío, lo que tú has comenzado a hacer en las vidas, Señor, llévalo a cabo hasta el final. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Muchas gracias, Padre eterno. Muchas gracias, mi Dios. Bendecimos tu nombre por siempre. Amén. Pues damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Yo creo que se nos ha recalcado, ¿verdad?, lo que es Dios para nosotros, lo que es nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, amén, la palabra de Dios, el centro del mensaje de Dios. O sea, Él es todo, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros a quien predicamos es a Jesucristo, el Verbo de Dios, ese Verbo que se hizo carne, ¿verdad? Vino a habitar entre nosotros por amor a nosotros y que dio su vida también por nosotros, hermanos,
pero pues ya vino una vez para morir, para dar su vida, pero viene por segunda vez. Y no olvidemos que antes de esa segunda venida, donde todo ojo le verá, pues antes viene por su iglesia. Así que vamos a prepararnos, ¿verdad? Para que podamos irnos con Él, hermanos, y damos gracias a Dios porque pues Él nos revela su palabra y eso es una gran bendición. Así que Jesucristo es el centro de todo. Si usted va a predicar la palabra, predique a Jesucristo, que Él es el centro de todo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Y a los hermanos de aquí de Ministerios Viva la Familia, le invitamos mañana, le recordamos, tenemos nuestro culto presencial a las 10 de la mañana. Venga dispuesto para alabar y glorificar el nombre de Dios y a recibir su palabra. Y pues les recordamos que a las 9:30 tenemos oración. Dios les bendiga abundantemente.